Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 27 de diciembre, y hoy vamos a hablar de la influencia que tuvo Hegel en el pensamiento contemporáneo. En el episodio anterior vimos cómo el impacto de Kant y su crítica de la razón pura sentó las bases para el desarrollo de la filosofía moderna. A través de su énfasis en los límites del conocimiento y la relación entre el sujeto y el objeto, Kant dejó una huella indeleble en la tradición filosófica que generó una serie de respuestas y desarrollos posteriores. Hoy nos enfocaremos en la figura de Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien se considera una de las figuras más influyentes en el pensamiento contemporáneo. La filosofía hegeliana representa un punto de inflexión en la historia de la filosofía, en tanto en términos de su desarrollo sistemático como en su conexión en el proceso histórico, como combina la filosofía y la historia y la sociedad, y mediante la dialéctica relaciona el individuo y el colectivo, lo particular y lo universal, y en este movimiento de búsqueda del saber absoluto, ¿no? Hegel es conocido principalmente por su enfoque dialéctico, que describe el desarrollo del pensamiento y la realidad a través del propósito mediante contradicciones, y este propósito que se da en las contradicciones surge una resolución o una solución, y su famosa afirmación de que la realidad es racional y la racionalidad es real destaca su visión de que el mundo en su totalidad tiene una estructura lógica y teleológica, en la cual cada momento es necesario para el progreso hacia un fin determinado. La influencia de Hegel es vasta y se extiende en varias áreas del pensamiento contemporáneo, desde la filosofía política hasta la teoría social, pasando evidentemente por la psicología, las ciencias humanas y su concepto de espíritu o Geist, que hace referencia al desarrollo colectivo de la conciencia, al espíritu del pueblo y la libertad humana a través de la historia. Es central en la manera en que se comprende el proceso histórico y social en la actualidad. Además, la dialéctica hegeliana inspiró tanto pensadores como de izquierda como de derecha, influyendo por ejemplo a Carlos Marx, que adaptó la dialéctica a un enfoque más crítico del capitalismo, y más tarde en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y en el ámbito de la filosofía contemporánea, su influencia se extiende hasta la filosofía postmoderna, con pensadores como Sartre, Derrida, que se relacionan con Hegel de diversas maneras, ya sea reformulando o reinterpretando sus conceptos. El impacto de Hegel, como podemos ver en la filosofía contemporánea, es profundo y multifacético, y ha dejado una marca indeleble en la forma en que entendemos la razón, la libertad y la conciencia, ¿no? Uno de los aspectos más distintivos de la filosofía hegeliana es su enfoque dialéctico, el desarrollo de la realidad y la conciencia humana, que se da a través de un proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis, y es un proceso fascinante, y este proceso no es meramente lógico, sino que tiene una base ontológica, ¿no? El mundo está en constante cambio y evolución, y las contradicciones son inherentes al proceso histórico y al desarrollo de la razón. La dialéctica hegeliana ha sido una suma de todos los pensadores antiguos medievales, que se resumen, ya mencionamos a Sócrates en anteriores episodios, y también ha sido influyente para el desarrollo de Carlos Marx y la Escuela de Frankfurt. En la Escuela de Frankfurt tenemos a Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, donde tomaron el concepto hegeliano de la dialéctica y lo aplicaron a la crítica de la cultura, la economía y las estructuras de poder contemporáneos. Para ellos, la dialéctica no solo se manifiesta en la lógica o en las ideas, sino que también en las estructuras materiales de la sociedad, no la crítica de la razón instrumental de la Escuela de Frankfurt, que criticaba la racionalización de la sociedad moderna, y su alienación está influida en la concepción hegeliana de que la razón es un proceso histórico. Pero este proceso histórico no es lineal, no es, en el medio existen posiciones muy opuestas que no logran sintetizarse, no logran solucionarse. Para pensadores de la filosofía postmoderna, pensadores como Sartre, Michel de Foucault, Jacques Rousseau, Jacques Derrida,
Jean-Jacques Derrida, también se han relacionado con Hegel, aunque a menudo de manera muy crítica. Sartre, por ejemplo, retomó la noción de libertad humana, pero cuestionó la idea hegeliana de que el individuo se realiza a través de la historia. Por su parte, Derrida y Foucault, influenciados por Hegel, desafían la noción de hegeliana de una historia progresiva y teleológica, proponiendo en su lugar una visión más fragmentada y descentralizada del saber y, evidentemente, del poder en Foucault. Hegel tiene una visión única de la historia, ¿no? Como un proceso teleológico, es decir, dirigido hacia un fin determinado, ¿no? Y eso también este término teleológico se le usa al enfoque en la ética, ¿no? Ética deontológica y ética teleológica, donde igualmente tiene el mismo significado, que es el fin de las cosas en la ética teleológica. El resultado final de una acción moral, pero en este caso en la historia es el fin determinado, ¿no? Hay un fin determinado. Y esta realización de la libertad y la autoconciencia del espíritu se realiza es el fin de la historia, ¿no? Según él, la historia avanza hacia la creación de una sociedad más racional y más libre, y en la cual el individuo y el Estado se reconcilian a través de la libertad. Y este enfoque influyó de diversas maneras en la filosofía política contemporánea. Por ejemplo, el concepto de Hegel sobre la libertad y el Estado fue reformulado por varios filósofos modernos, políticos, ¿no? Filósofos políticos modernos, por ejemplo, los pensadores liberales y comunitaristas como Charles Taylor o John Ralph han reflexionado sobre el papel del Estado en la realización de la libertad y la justicia, inspirándose en la idea hegeliana de que la libertad se alcanza a través del reconocimiento mutuo y la participación activa de la comunidad, ¿no? La crítica al progreso histórico, filósofos como Nietzsche y más tarde figuras como, Nietzsche sobre todo criticó la visión de la historia de Hegel, y porque han cuestionado que el progreso histórico es lineal, ¿no? Y Nietzsche en particular desafía la visión del mundo como un proceso racional, argumentando que la historia no tiene un propósito teleológico en sí mismo y que el sentido de la vida es algo que los individuos deben crear por sí mismos. Evidentemente, a su vez, los postmodernistas se alejan de la concepción de Hegel de un fin de la historia que se desarrolla en la libertad, armonizando el individuo y la sociedad y sugiriendo que no existe un destino o propósito unificado que guía a la humanidad. Y esto es evidentemente un punto de vista también que contrasta mucho con la visión de Hegel, dado que habla del libre albedrío, habla de los conflictos que no se pueden solucionar, de un antagonismo insolucionable, de ciertas posiciones mucho más caóticas, pero lo importante de Hegel es el principio dialéctico, ¿no? Porque el principio dialéctico suele ser siempre el inicio de una tesis, el resultado es el inicio. Y aquí Hegel no solo nos invita a la lógica, sino nos invita a unificar lo universal y lo particular, ¿no? Porque al tener una tesis inicial y que luego se convierte en una síntesis, pero esa síntesis realmente sea una tesis que luego sigue el progreso, sugiere que existe un tipo de universalización en la particularización, ¿no? Que eso es algo extremadamente novedoso, y básicamente por eso también es considerado Hegel uno de los aspectos muy grandes en la clave de aspectos principales en el pensamiento de Hegel, ¿no? En la teoría del reconocimiento, ¿no? Y también Hegel sostiene que la autoconciencia, porque parte de la autoconciencia parte diciendo que nosotros somos unos hombres que nos conocemos, tenemos autoconciencia cuando salimos al exterior y realmente sabemos cómo nos ven los otros, ¿no? No existe una autoconciencia cuando yo estoy solo en una habitación encerrado, no existe autoconciencia cuando salgo al mundo y me doy cuenta que realmente piensan los otros de mí. Ahí existe la autoconciencia, ¿no? Y de ahí se busca el reconocimiento, ¿no? Yo quiero el reconocimiento de la otra persona, y la otra persona evidentemente quiere mi reconocimiento, pero este reconocimiento parece que es una dialéctica, ¿no? Donde por eso hace la analogía de amo y esclavo, donde ambos no consiguen este reconocimiento, pero se llega a la síntesis, que es que
esclavo es el que hace el progreso de la historia, o la tesis hace el progreso de la historia porque es el que construye las cosas, es el que construye, es el que sirve al amo, y el amo no sirve al esclavo y por lo tanto no sabe construir las cosas, no construye nada, y entonces se vuelve un tipo de dialéctica en el proceso de reconocimiento, ¿no? Y este concepto ha influido profundamente en diversas teorías contemporáneas. Por ejemplo, el filósofo contemporáneo de Alex Homney, seguidor de la tradición hegeliana, ha desarrollado una teoría de reconocimiento que ve como fundamental este reconocimiento para el desarrollo individual y social. Homney sostiene que el reconocimiento mutuo es la base de la justicia y la libertad en la sociedad, de manera que el pensamiento hegeliano sigue siendo clave para los estudios contemporáneos sobre el reconocimiento, la identidad y la moralidad en las relaciones sociales, ¿no? Y la sociedad avanza cuando existe esta dialéctica siempre, este reconocimiento que se da entre los individuos y que genera un tercer ente, que sería el Estado, que los reconoce a ambos, ¿no? Y entonces aquí el tercer factor sería pues una sociedad, la sociedad y sus instituciones que también ofrecen el reconocimiento a ambos individuos. Y en la psicología social el concepto de reconocimiento también ha influido en la psicología porque particularmente en la comprensión de las dinámicas de poder, también de identidad y las relaciones interpersonales. La psicología del desarrollo de la autoconciencia, por ejemplo tenemos a George Herbert Mead, que hace teorías más contemporáneas y toma en cuenta el reconocimiento mutuo como un componente fundamental en la formación de la identidad y la interacción social, ¿no? Sin este reconocimiento mutuo entre dos personas, básicamente no estaríamos siendo conscientes del otro y no, evidentemente la sociedad no, como por decirlo, no funcionaría, ¿no? En el ámbito de la estética es algo muy importante también. La filosofía de Hegel ha tenido un impacto profundo, especialmente en su análisis del arte y su rol dentro del proceso histórico. Hegel veía el arte como una manifestación de la idea y del espíritu en una forma sensorial, ¿no? Y creía que el arte estaba destinado a ser reemplazado por la filosofía como la forma más alta de conocimiento en el desarrollo de la conciencia humana. El arte era la cúspide, ¿no? Porque evidentemente reflejaba aquello incomprensible, en donde la tesis se convirtió en la síntesis, pero a la vez era la misma tesis, ¿no? Y que básicamente es el de reconciliar lo universal y lo particular, pero que se manifestaba con el arte, ¿no? El espíritu del colectivo, el espíritu del pueblo, se manifestaba mediante el arte, ¿no? Por eso habían cosas que nos agradaban, por eso había arte valioso, ¿no? Pero filósofos como Theodor Adorno y Martin Heidegger retoman la concepción hegeliana del arte como una expresión del espíritu, pero su enfoque es más crítico, ¿no? Adorno, por ejemplo, analiza cómo las industrias culturales modernas transforman el arte en una mercancía y lo alejan de su capacidad de expresar una verdadera crítica al status quo o crear esta dialéctica, generar esta dialéctica para que evolucione el espíritu en la historia, ¿no? Y el pensamiento de Hegel sigue siendo una piedra angular en la filosofía contemporánea, dado que su influencia se extiende en diversas áreas, desde la política, la ética, la estética y la teoría social. Así configura toda una tradición reflexiva sobre la filosofía y básicamente busca las contradicciones inherentes a la historia, la libertad, el reconocimiento y el progreso humano, que lo hacen realmente muy interesante de estudiar. Por otro lado, tenemos a corrientes más conocidas, ¿no? Por ejemplo, Karl Marx y el materialismo histórico, que ha influido realmente muy profundamente en la historia de la humanidad, dado que las sociedades comunistas, las sociedades socialistas, se han promovido por el pensamiento de Karl Marx, mientras que Hegel, y bueno, se han promovido porque tenían un sustento filosófico, y ese sustento filosófico era tan fuerte que básicamente muchos lo han adaptado, ¿no? Y básicamente, mientras que Hegel consideraba que la historia se movía a través de un proceso de desarrollo de la conciencia y la razón, Marx ha reinterpretado este proceso desde una perspectiva más materialista, ¿no? Para Marx el motor
del cambio histórico no es la conciencia humana o el espíritu o el Heimlich, sino es las condiciones materiales de la vida, como las relaciones de producción, la lucha de clases. Entonces la dialéctica de Marx, conocida como la dialéctica materialista, se basa en la idea de que las contradicciones inherentes del sistema económico, como las luchas del proletariado por los ricos pobres, por proletariados y burguesía, son las que impulsan el cambio histórico, no el espíritu. Y básicamente esto es lo que se le conoce a Carlos Marx. Tenemos a Friedrich Engels, Jean-Paul Sartre con el existencialismo, donde también hicieron unas críticas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche en su lugar presenta una crítica radical al concepto de progreso y racionalismo de la Ilustración, abogando por un enfoque más individualista y subjetivo, ¿no? Sin embargo, la noción hegeliana de la superación de las contradicciones a través de procesos dialécticos puede encontrarse en la idea nietzscheana de la transvalorización de los valores, donde los valores establecidos son constantemente desafiados y reemplazados por nuevas formas de entendimiento de esos mismos valores, ¿no? Y que Nietzsche básicamente decía que tenemos que renunciar a estos valores cristianos, estos valores establecidos, para volver a los valores griegos, donde existe una subjetividad y una autonomía al individualismo, un tipo de anarquía, pero una anarquía controlada, ¿no? Y bueno, no es anarquía específicamente, pero existe un tipo de individualidad y subjetividad, la filosofía vitalista de Nietzsche, ¿no? Donde la vida es el fin y el fundamento, el fin, el propósito de todo, de la vida del ser humano. También tenemos a Jean-Paul Sartre con su existencialismo, donde es conocido por este enfoque, donde Sartre toma de Hegel la idea de que la autoconciencia solo puede alcanzarse a través de la relación con el otro, lo que le llevó a desarrollar una concepción de la mirada del otro, ¿no? Que es propio de Sartre, en el que el individuo se define a través del reconocimiento y la objeción por parte del otro. No obstante, Sartre modifica la concepción hegeliana de libertad, enfocándose en la idea de libertad radical, ¿no? Y el proyecto del individuo como un ser arrojado en la existencia sin un fin predeterminado. Y también tenemos a Derrida, que desarrolla del filósofo de la deconstrucción. Este es un enfoque crítico que desafía a Hegel en lo que se respecta a la razón y el significado en el lenguaje, ¿no? A pesar de criticar la filosofía hegeliana, Derrida se enfrenta a sus conceptos fundamentales como el de logos, que es la razón y el lenguaje como base del orden. Y en su obra Derrida utiliza la idea de diferencia, Derrida, para mostrar que el significado nunca está completamente presente y está siempre en un proceso de diferirse, lo que cuestiona la idea de Hegel de una culminación o síntesis final, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Básicamente, cuando usted piensa, si yo le pregunto, dame el significado de una paloma. La paloma es una ave que tiene tiene plumas y vuela en las ciudades y en las plazas, pero esas palabras tienen otros significados. Esos significantes tienen otros significados, por ejemplo ave, por ejemplo plaza, por ejemplo pluma, y cuando buscamos el significante de esas palabras, el significado de esas palabras, de esos significantes, también vamos a encontrar que existen otros significados y no existe una síntesis final o una culminación final. Por eso Derrida critica en este proceso, en esta abstracción de la dialéctica a Hegel. También tenemos la influencia que tuvo en el idealismo alemán, ¿no? Por ejemplo, Schelling o Fichte fueron influenciados por Hegel, aunque también influenciados Hegel ha tomado referencia de ellos también, ha sido un apoyo mutuo, ¿no? Y porque ellos se centraban en el yo y en el no yo. Y Schelling, aunque se centraba en una visión más panteística de la naturaleza y del espíritu, también ha influido evidentemente en Hegel. Y también vamos a hablar ahora de cómo el impacto de las ideas de Hegel han influido en la política, la literatura y la teoría de crítica. O si no, podemos hablar ahora de la filosofía posmoderna, ¿no?
En muchos aspectos, la filosofía posmoderna, filósofos como Michel Foucault o Jean-François Lyotard, cuestionan la visión hegeliana de un desarrollo teleológico, ¿no? Y un progreso continuo en la historia. Foucault, por ejemplo, se centra en cómo las estructuras de poder y conocimiento son contingentes y no necesariamente progresivas, rechazando la concepción hegeliana de una razón que avanza hacia la libertad. Y Lyotard, por su parte, también se opone a las grandes narrativas hegelianas, sugiriendo que no hay un propósito unificado, no una verdad universal que guíe la historia, ¿no? Como vimos, la mayoría de los filósofos no críticos, evidentemente, no están de acuerdo con la visión teleológica de la historia, de la cultura y del conocimiento de la conciencia humana, del espíritu. Y en el pensamiento de Hegel, como vimos, ha influenciado una variedad de filósofos, corrientes filosóficas a lo largo de los siglos, el idealismo alemán, el marxismo, hasta la teoría crítica, el existencialismo y la filosofía postmoderna. A pesar de las críticas y las reinterpretaciones de su filosofía, sigue siendo una piedra angular en la comprensión de la historia, de la libertad y el reconocimiento y la dialéctica en la filosofía contemporánea. En el pensamiento de Hegel, vamos a ver ahora cómo ha impactado en la política. La filosofía política de Hegel, básicamente expuesta en su obra Filosofía del Derecho, tuvo un impacto duradero en la teoría política moderna. Hegel presenta una visión del Estado como una institución que no solo regula la vida social, sino que es esencial para la realización de la libertad humana. Para Hegel, la libertad no es simplemente la capacidad de actuar de forma individual e independiente, sino que se alcanza en y a través del reconocimiento mutuo dentro de la comunidad, entre otros, ¿no? Y este concepto ha sido fundamental para el desarrollo de varias teorías políticas y contemporáneas. Tenemos evidentemente el comunitarismo y el liberalismo, de la concepción hegeliana de la libertad como realizada dentro de una comunidad, influido en debates contemporáneos entre el comunitarismo. Filósofos como Charles Taylor han sostenido que la identidad individual no puede separarse de la comunidad, ya que resuena con las ideas hegelianas de reconocimiento y el papel del Estado en la realización de la libertad, ¿no? A su vez, filósofos liberales como John Rawls también han interactuado con el pensamiento de Hegel al discutir cómo las estructuras políticas pueden promover la justicia y la igualdad. El impacto que tuvo Hegel en la literatura es mucho más directa, pero sus ideas sobre la dialéctica, el desarrollo histórico han sido aplicadas en la reinterpretación de obras literarias y en la teoría literaria de la noción, por ejemplo, de desarrollo dialéctico de la historia, ¿no? Y la conciencia humana. Estas han sido fundamentales para entender las estructuras narrativas que presentan tensiones, contradicciones y resoluciones dentro de un trama. Por ejemplo, la obra de Goethe, Wolfgang von Goethe, en la comedia humana, por ejemplo en la tragedia como el Fausto, es frecuentemente interpretada a través de un lente hegeliano, en la que se considera que el protagonista pasa un proceso dialéctico de autocomprensión y transformación, y el conflicto de Fausto entre la razón y el deseo, entre el bien y el mal, refleja una concepción de la historia como un proceso de superación de contradicciones, ¿no? El romanticismo también en movimientos culturales y literarios también ha sido influido por las ideas de Hegel. Los románticos como Hoffmann o Schiller, Friedrich Schiller, se interesaron en la exploración de las tensiones entre el individuo y la sociedad, la libertad personal y las restricciones del mundo exterior a través de una perspectiva hegeliana, donde la literatura romántica puede ser vista como una forma de explorar el proceso dialéctico de autocomprensión y la liberación. El realismo literario del siglo XIX también, autores como Charles Dickens o Honoré Balzac, también han reflejado una visión hegeliana de la historia y el proceso, ¿no? Sus obras exploran las relaciones entre los individuos y las estructuras sociales y muestran cómo las contradicciones sociales, por ejemplo la lucha de clases, se resuelven o no en un proceso hacia el cambio. Como vimos, Hegel influyó bastante en este proceso de aplicar dos fuerzas antagónicas para crear una tercera fuerza que sintetice todo, que ha sido realmente muy amplio el legado que tuvo Hegel, ¿no? Como vamos a ver ahora en la filosofía contemporánea, Sartre y Camus
se ven influidos por la noción de autocomprensión y libertad, ¿no? Aunque se distancian de la visión teleológica, como vimos antes, la mayoría, en sus obras como La náusea de Sartre, la lucha por la autenticidad y la libertad personal, se presenta como una forma de superar la contradicción interna, al igual que en la dialéctica hegeliana. Bueno, los autores como Thomas Pynchon o John Burke vierten las ideas hegelianas de desarrollo histórico, ¿no? Mostrando historias que no siguen un proceso lógico, racional, lineal, sino que se centran en la fragmentación, en la discontinuidad de las historias. En la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt también la dialéctica pasa a una evolución, ¿no? Principalmente ha sido uno de los campos donde las ideas de Hegel han tenido influencia directa y significativa. Los teóricos críticos reinterpretaron las ideas hegelianas para abordar las contradicciones dentro de la sociedad capitalista y las estructuras de poder. Adorno y Horkheimer, en su obra Dialéctica de la Ilustración, retoman el concepto hegeliano de la dialéctica, pero lo aplican a la crítica de la razón moderna y la Ilustración. Su análisis sostiene que la razón, al convertirse en instrumentalizada en la sociedad moderna, ha dado lugar a nuevas formas de dominación y alienación que contrastan con la visión hegeliana de un proceso dialéctico orientado al progreso y la libertad, ¿no? Herbert Marcuse, también influenciado por Hegel y Marx, se centró en las contradicciones inherentes al capitalismo y la sociedad industrial moderna. Creía que el pensamiento dialéctico podía ayudar a identificar y superar las estructuras de opresión, lo que hacía ecos de las historias hegelianas sobre la liberación histórica. Por último segmento, para ya abarcar mucho más completo el enfoque de influencia de Hegel, vamos a hablar ahora de la posmodernidad, ¿no? Y la crítica a la gran narrativa. Derrida y Foucault se distanciaron de esa visión de Hegel del proceso histórico, pero sus obras reflejan un cambio radical en la forma de abordar las estructuras de poder y conocimiento, ¿no? Foucault, con su análisis de las microfísicas del poder, y Derrida con la filosofía deconstructiva o la de construcción del lenguaje, las ideologías, y también han cuestionado la idea de Hegel, las ideas hegelianas de un proceso histórico teleológico hacia una razón y hacia una libertad que tiene ya su propio fin en sí mismo, ¿no? Estas deconstrucción evidentemente ya vimos con Derrida como no se encuentra siempre un significado, y con Foucault hay cierto tipo de microfísicas de poder que no se pueden reconciliar, y sin embargo las influencias de Hegel es evidente en la manera en que tanto Foucault y Derrida han abordado las relaciones entre el individuo y las estructuras de poder o reconocimiento y la subjetividad, reflejando y la tensión que siempre se da con la dialéctica constante entre el sujeto y las normas sociales. Y las ideas hegelianas han tenido un impacto profundo y duradero en áreas fuera de la filosofía pura, especialmente en política, literatura, teoría crítica, desde la concepción del Estado y la libertad, en la teoría política hasta la exploración de la dialéctica en la narrativa literaria, pasando ahí por la crítica de las estructuras de poder en la teoría crítica. Las ideas de Hegel siguen siendo fundamentales para comprender las dinámicas sociales, históricas y culturales contemporáneas, y su visión del proceso histórico, la contradicción, la relación y la superación continua ofrecen un marco potente para abordar las cuestiones complejas de la modernidad y también la posmodernidad. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a dar las reflexiones de Hegel sobre Hegel en el episodio número 28. Gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana.